En cumplimiento del mandato de la Ley 35/2010 de reforma del mercado de trabajo, el Gobierno ha dictado el Real Decreto en el que se establecen los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos, y que además presta una particular atención al contenido del plan de acompañamiento social de los expedientes de regulación de empleo como un instrumento para favorecer la recolocación de los trabajadores afectados y la mejora de su empleabilidad. Los objetivos de la norma se centran principalmente en simplificar los procedimientos y fomentar la suspensión del contrato y la reducción temporal de jornada como instrumento alternativo a los despidos. La norma distingue claramente 5 procedimientos: el de regulación de empleo, el de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas objetivas, el de traslados colectivos, el de extinción, suspensión y reducción de jornada por fuerza mayor y, por último, el de extinción de relaciones de trabajo por desaparición de la personalidad jurídica del contratante. En el procedimiento de regulación de empleo estarán legitimados la empresa y los trabajadores a través de sus respectivos representantes legales. En ausencia de representación legal de los trabajadores, estos podrán atribuírsela a una comisión de 3 miembros como máximo, elegida conforme a lo dispuesto en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto de que la negociación se realice con una comisión cuyos miembros sean designados por los sindicatos, el empresario podrá atribuir su representación a las organizaciones empresariales en las que estuviera integrado. En ERES que afecten a trabajadores que desarrollen su actividad dentro del territorio de una única comunidad autónoma, será competente para la resolución del procedimiento el órgano que determine la comunidad autónoma respectiva. Por otro lado, será competente la Dirección General de Trabajo del Ministerio cuando los trabajadores afectados desarrollen su actividad en 2 o más comunidades autónomas, cuando se trate de sociedades mercantiles estatales y, en último lugar, en aquellos casos en que el ERE pueda afectar a más de 200 trabajadores o la medida tenga especial trascendencia social. Por su parte, la Delegación de Gobierno tendrá competencia si la comunidad autónoma es uniprovincial y si los trabajadores afectados prestan sus servicios en Ceuta o Melilla. El expediente de regulación de empleo puede solicitarse tanto por el empresario como por los propios trabajadores mediante solicitud a la autoridad laboral competente. A esta solicitud debe acompañarse una documentación mínima que variará en función del tipo de causas alegadas. En los despidos colectivos por causas económicas se exigirá una memoria explicativa de las causas que lo motivan, las cuentas anuales de los 2 últimos ejercicios económicos completos y, si se alega una mera previsión de pérdidas, se deberá presentar un informe técnico. Además, existe una documentación común a todos los procedimientos de regulación de empleo, entre la que destaca relación nominativa de los trabajadores afectados y periodo en el que está previsto realizar las extinciones de los contratos. Copia de la comunicación a los representantes de los trabajadores del inicio del periodo de consultas. En empresas de 50 o más trabajadores también debe acompañarse el plan de acompañamiento social que contemple las medidas para evitar o reducir los efectos del ERE. Paralelamente a la solicitud de autorización se abrirá un periodo de consultas. El empresario y la representación de los trabajadores podrán acordar la sustitución de este periodo por procedimientos de mediación o de arbitraje. A grandes rasgos, la tramitación del procedimiento incluye 2 etapas, una de instrucción y otra de audiencia. En la fase de instrucción se solicitará un informe preceptivo a la Inspección de Trabajo. Si hay acuerdo en el periodo de consultas, la autoridad laboral autorizará la extinción. En caso contrario, dictará la resolución que proceda. Aquí rige el silencio positivo, de modo que si no hay pronunciamiento expreso, se entenderá autorizada la extinción. El empresario, simultáneamente a la resolución administrativa que la autorice, deberá abonar a los trabajadores afectados la indemnización de 20 días de salario por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades y cumplir con las medidas establecidas en el plan de acompañamiento social. Por causas objetivas podrá abrirse un procedimiento de suspensión del contrato de trabajo o de reducción de jornada entre un 10 y un 70%. Una de las particularidades de estos procedimientos es que pueden seguirse con independencia del número de trabajadores afectados en la empresa. Además, se reduce el periodo de consultas a la mitad y en el plan de acompañamiento social se promoverá el desarrollo de acciones formativas para mejorar la empleabilidad de los trabajadores afectados, quienes no tendrán derecho a indemnización alguna por la adopción de estas medidas.
El procedimiento en materia de traslados colectivos permite que, acordado un traslado, la autoridad laboral pueda ampliar hasta en 6 meses el plazo de incorporación de los trabajadores al nuevo puesto. En ningún caso podrá resolver sobre la conveniencia o no del traslado. Por último, como cuestión a tener en cuenta y en tanto no se publique la nueva ley de procedimiento laboral, los recursos contra las resoluciones administrativas de la autoridad laboral en los procedimientos aquí analizados los seguirá conociendo la jurisdicción contencioso-administrativa. En todo caso, para profundizar en el tema, pueden consultar la sección de artículos y documentos del portal jurídico del Exnova, donde encontrarán toda la información y documentación que precisen. Muchas gracias.